La economía de Perú parece blindada contra crisis políticas. Sus cifras macroeconómicas son positivas, aunque no le faltan problemas, como por ejemplo la desigualdad o el empleo informal que supera el 70%. A tal punto que algunos economistas le han empezado a llamar el milagro económico peruano. Según el Banco Mundial, Perú ha multiplicado por más de 6 su Producto Interno Bruto en los últimos 20 años y ha registrado un crecimiento sostenido, con la gran excepción de 2020 por el impacto de la pandemia. También ha logrado reducir la pobreza. Si en 2001 alrededor de un 20% de los peruanos vivía con menos de $2,15 al día, en 2022 esa cifra se reducía a menos del 6%. Pero lo que llama la atención, y es particular de Perú, es que este desempeño lo ha logrado en medio de una constante tormenta política. Recordemos que ha tenido 5 presidentes en los últimos 5 años y el actual mandatario, Pedro Castillo, lleva meses amenazado con la destitución o vacancia. ¿Cómo lo ha logrado Perú? Aquí te contamos 3 razones. La primera es la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. La Constitución de 1993, vigente hasta hoy en Perú con muchas modificaciones, fue impulsada por el expresidente Alberto Fujimori. Según sus críticos, sirvió para legitimar a un régimen autoritario, pero al mismo tiempo el texto otorgó independencia al Banco Central en uno de sus artículos. En opinión de algunos expertos, como la investigadora del Centro de Estudios Peruanos, Carolina Trivelli, esto ha permitido tener una gestión técnica y profesional independiente. Y esa palabra, independiente, es fundamental para un banco central, pues evita las presiones políticas que puedan obligar a sus funcionarios a tomar medidas de corto plazo o respondiendo a presiones de grupos determinados. El directorio del Banco Central de Perú cuenta con 7 miembros que son elegidos por el gobierno y el Congreso. Esas designaciones han generado más de una polémica y rivalidades políticas en Perú, pero una vez han sido designados, los funcionarios pueden actuar de manera independiente. En Perú, la Constitución establece que es el Banco Central el que debe buscar una estabilidad de precios en el país, y este mandato le da la libertad para diseñar y ejecutar su política monetaria. Esto puede ser desde bajar o subir tasas de interés para luchar contra la inflación o emitir billetes o bonos si es necesario para estabilizar la moneda. Las cifras muestran que ejerciendo esta independencia, el Banco peruano ha sido exitoso manteniendo a raya los precios tras las crisis inflacionarias que se vivieron en los años 70 y 80 en Perú. Aunque en 2022, con las presiones externas por el aumento del precio de los combustibles, por la guerra en Ucrania y el coletazo que ha dejado la pandemia, las políticas del Banco Central de aumentar las tasas de interés parecen no estar funcionando del todo. Y varias calificadoras internacionales como Moody's o Fitch han reducido la calificación del país de estable a negativa. Otro elemento importante es que si bien Perú ha tenido 7 presidentes desde 2006, en ese mismo tiempo el Banco Central ha tenido a Julio Velarde como director. Muchos lo consideran el hombre fuerte de la economía peruana. Es un economista respetado que genera confianza por su capacidad técnica. Por eso, cuando el actual presidente Pedro Castillo lo ratificó en el cargo, en los mercados se interpretó como una señal de confianza en la economía peruana. Aunque también ha generado polémica. Por ejemplo, en 2008 fue blanco de duras críticas por sugerir que en los techos de los barrios pobres de Lima se podrían sembrar hortalizas para sentir menos la inflación. Pero en esa estabilidad monetaria hay otro elemento crucial. El banco ha logrado acumular más de $74.000 millones en reservas internacionales, unas de las más altas de América Latina en porcentaje del PIB. Con esa gran cantidad de dinero como respaldo, el banco puede movilizar grandes sumas en caso de necesidad, como a menudo hace para evitar bruscas devaluaciones del sol con su política de la flotación sucia. Este colchón importante de dinero es también uno de los motivos por los que Perú es uno de los países con menos déficit fiscal en la región. Representa un 2.5% del PIB y es otra de las razones de su sólida economía según el Banco Mundial. Según varios expertos, este bajo endeudamiento del país concede margen de maniobra al ministerio encargado de la política económica del gobierno y así puede continuar creciendo económicamente. Por ejemplo, según el gobierno, este 2022 la economía peruana cerrará con un crecimiento de 3.3%, una cifra superior a la subida del 2.2% que tuvo en 2019 antes de la pandemia.
Otro elemento que hace a la economía peruana resistente a las crisis políticas es que el modelo económico está blindado en la Constitución. La misma Constitución del 93, de la que hablábamos al principio, impide en su artículo 62 que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores. Y esto da mucha seguridad a compañías que quieren invertir y que buscan seguridad, porque así tienen la garantía de que las condiciones de sus operaciones no se verán alteradas, sea cual sea el contexto político. Dicen que aunque por una parte esto ha permitido al país captar inversión, por otra le ha quitado al Estado poder de negociación en contratos clave, por ejemplo, en el trato con las multinacionales en las exportaciones de las materias primas. Pero a pesar de estas cifras macroeconómicas exitosas, no se puede decir que se han resuelto los grandes desafíos económicos del país. Hay muchos que dicen que estos números no se han repartido con justicia y que el Estado tiene una deuda pendiente para mejorar servicios vitales para los peruanos, como la educación, la salud o el abastecimiento de agua. ¿Te interesan los temas de la economía peruana? Bueno, si es así, te recomiendo que busques también en nuestro canal otro video que hicimos explicando qué es la flotación sucia, qué es la política monetaria muy particular que aplica Perú. Cuéntanos aquí abajo qué te pareció este video, dale like y compártelo si te ayudó a entender un poco más acerca de cómo se comporta la economía en ese país, y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.